Acoso judicial. Radican denuncias contra magistrados del Consejo de Estado y ECNE en medio de investigación a Petro. Los 3 magistrados del Consejo de Estado que ratificaron la competencia del CNE para investigar a Petro fueron denunciados en la Comisión de Acusación de la Cámara. También denunciaron a los magistrados del CNE en la Fiscalía. A la Comisión de Investigación llegan las denuncias penales o quejas disciplinarias contra el presidente, la fiscal general y magistrados de las altas cortes, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura. En medio de la polvareda política que persiste por cuenta de la decisión del Consejo Nacional Electoral de formular cargos a la campaña del presidente Gustavo Petro por presunta violación de topes electorales, este viernes se conoció que ante la Comisión de Acusación de la Cámara fue radicada una demanda contra los magistrados del Consejo de Estado que ratificaron la competencia del CNE para investigar al primer mandatario. Detalles de la decisión del Consejo de Estado que no le dio la razón a la defensa de Petro en investigación a su campaña. Semanas atrás, ese alto tribunal resolvió el conflicto de competencias entre el CNE y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para abordar la investigación. Justamente, esa célula legislativa reclamó competencia para estudiar y abordar el caso contra el presidente. Sin embargo, la Sala de Consultas del Consejo de Estado ratificó que en materia administrativa, el CNE sí tiene potestad para investigar al primer mandatario. Gente, se confirma, la persecución del asesino guerrillero Gustavo Petro a los magistrados, a los que dijeron de que sí, de que era competente el Consejo Nacional Electoral para investigar la campaña sucia, criminal del asesino guerrillero Gustavo Petro. Hoy hay una persecución, hoy hay amenazas y el guerrillero Gustavo Petro los quiere asesinar. Recordemos que Gustavo Petro está actuando exactamente como en Venezuela. En Venezuela, recordemos de que la fiscalía utilizó Nicolás Maduro. Le pidió a la fiscalía procesar al ganador de las elecciones. Y la fiscalía armó un proceso falso para perseguirlo y obligarlo a salir del país. Exactamente así es el asesino guerrillero Gustavo Petro. Está utilizando a la fiscal de bolsillo para perseguir a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, solamente porque estos cumplieron con sus funciones. Y la fiscal corrupta, recordemos, salió y dio rueda de prensa y sorpresivamente, gente, una denuncia de que rápidamente envían a los fiscales ante la corte y rápidamente le hacen todos los trámites. Gente, ¿cuánto demora una denuncia en la fiscalía? Incluso hay veces ni que la fiscalía la revisa. Y esto es los trámites de la fiscal de bolsillo del asesino guerrillero. Esto sí es persecución, esto sí es amedrentamiento a los magistrados. Esta fiscal, rata criminal de bolsillo del asesino, ahí se acelera estas denuncias para hundir a la gente de bien y proteger al máximo ladrón en Colombia, que es Gustavo Petro. Hoy se confirma que el asesino quiere, bien sea ponerlos presos o asesinarlos, porque esa es esa rata. Recordemos, él le ha gustado asesinar magistrados. Escuchen estos audios. Acoso judicial. Radican denuncias contra magistrados del Consejo de Estado y ECNE en medio de investigación a Petro. Los 3 magistrados del Consejo de Estado que ratificaron la competencia del CNE para investigar a Petro fueron denunciados en la Comisión de Acusación de la Cámara. También denunciaron a los magistrados del CNE en la Fiscalía. A la Comisión de Investigación llegan las denuncias penales o quejas disciplinarias contra el presidente, la fiscal general y magistrados de las altas cortes, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia,
Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura. En medio de la polvareda política que persiste por cuenta de la decisión del Consejo Nacional Electoral de formular cargos a la campaña del presidente Gustavo Petro por presunta violación de topes electorales, este viernes se conoció que ante la Comisión de Acusación de la Cámara fue radicada una demanda contra los magistrados del Consejo de Estado que ratificaron la competencia del CNE para investigar al primer mandatario. Detalles de la decisión del Consejo de Estado que no le dio la razón a la defensa de Petro en investigación a su campaña. Semanas atrás, ese alto tribunal resolvió el conflicto de competencias entre el CNE y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para abordar la investigación. Justamente, esa célula legislativa reclamó competencia para estudiar y abordar el caso contra el presidente. Sin embargo, la Sala de Consultas del Consejo de Estado ratificó que en materia administrativa, el CNE sí tiene potestad para investigar al primer mandatario. Eso sí, declaró que los procesos penales o disciplinarios contra el presidente siguen siendo de resorte de la comisión. A ese organismo que además del presidente investiga a los magistrados de las altas cortes, acaba de llegar una demanda contra los togados Ana María Charri, María del Pilar Bahamón y Juan Jairo Morales, quienes pertenecen a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Según la demanda, serían responsables de los delitos de prevaricato por acción y abuso de la función pública, que sí tiene competencia para investigar campaña de Petro, ratifica el Consejo de Estado. Por otro lado, se pide una inspección a la Sala de Consulta y a la oficina de la magistrada María del Pilar Bahamón, ponente del fallo, para conseguir una copia del trámite. En paralelo, este mismo viernes, se conoció que fueron denunciados los 7 magistrados del CNE que votaron a favor de investigar al presidente. De acuerdo con la fiscal Luz Adriana Camargo, que dio traslado a la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, se trata de una denuncia por el delito de prevaricato. Puede leer: ¿qué sigue en la investigación a campaña de Petro en CNE? Este es el paso a paso de un largo proceso. La decisión del CNE de abrirle una investigación a su campaña desató la faceta más combativa del mandatario que, al insistir en la tesis de golpe de Estado, arreció en sus críticas, atacó a la oposición y hasta lanzó temerarias acusaciones a los propios magistrados. Lo cierto es que una eventual decisión adversa contra su campaña no solo tardará al menos 8 meses, sino que se zanjaría únicamente con una sanción administrativa, es decir, una multa para el candidato y los demás investigados de entre el 1% y el 10% de los recursos que el Estado le entregó a la campaña o la devolución del dinero. Campaña Petro. Consejo de Estado determinó que sí es competente para investigar presuntas irregularidades en la financiación. Aunque el presidente ha intensificado su diatriba alrededor del golpe de Estado, lo que se traduce en gasolina para su gobierno, con miras a las elecciones de 2026, expertos coinciden en que el proceso no conducirá a su salida del cargo, pues esa facultad sigue siendo de la Comisión de Acusación de la Cámara, como lo ratificó el Consejo de Estado. Siga leyendo. Estas son las pruebas que esperan a la campaña de Petro en el que por violación de topes. Para el jurista Rodrigo Uprim, investigador de la Corporación de Justicia y profesor universitario, la esencia del fuero presidencial de Petro permanece intacta en la medida en que el CNE no puede destituirlo ni suspenderlo. Si bien reconoció que hay objeciones serias a la imparcialidad del organismo electoral, Uprim insistió en que la Constitución establece que el jefe de Estado solo puede ser destituido o suspendido por un juicio ante el Congreso.